Los médicos no se explican qué fue lo que pasó. El urgentólogo me visitó durante el mes que estuve en la clínica, porque pues yo iba era por 3 días, terminé quedándome un mes. Al día siguiente de la recuperación yo caí en cuidados intensivos. ¿Qué sucedió? Mi cuerpo, pues los signos vitales eran como si estuviera el ritmo cardíaco al máximo tope en el gimnasio, ¿sí? Pero la presión arterial estaba en el piso. Entonces ya después de varios días de estar así, el médico ya llamó a mi mamá, ya le dijo, mira, ya llamen a la hija, ya llamen al esposo, o sea, aquí ya, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Sí, llamen a despedirse de ella. Bienvenidos a un nuevo episodio de Almas Luminosas, que hoy estoy aquí con una luz aquí espectacular al lado mío, una mujer impresionante, mega ejecutiva, llegó a posiciones con no sé cuántos países y no sé cuántos cientos de empleados. Y hoy está siguiendo su llamado del alma y vamos a hablar de ella. Es una mujer ejemplo que nació en un pequeño pueblo rodeado por la violencia y ha superado todos los obstáculos y todos los límites. Nos va a contar hoy sus aprendizajes, sus claves de éxito y cómo la muerte que la ha rondado, ella la ha convertido en una victoria de la vida. Bienvenida, Fabiola Rincón. Muchísimas gracias, Carito, por invitarme, por estar aquí. Me encanta tu podcast y qué rico poder compartir también mi historia. Ay, hermosa Fabi, bueno, qué felicidad tenerte aquí. Fabi, cuéntanos un poquito de esa Fabi que nació un día en San Vicente de Chucurí, un pueblito en Colombia del que oíamos tristes noticias todos los días y uno dice, wow, y mírenla dónde está. Bueno, claro, yo puedo decir que la primera infancia fue una infancia muy feliz. El pueblo era mi jardín, mi solar, o sea, a mis papás lo conocían, a mi familia la conocía todo el mundo, entonces yo no tenía frontera, podía salir en cualquier momento a la calle en total libertad o a las lomas que rodeaban el pueblo, entonces realmente fue una infancia llena de muchos amigos, viva. Familia que me rodeaba, entonces estaba muy cuidada y muy en libertad. Pero efectivamente ya al llegar la adolescencia ya las cosas empezaron a cambiar. Pues primero mis tíos empezaron a migrar, o sea, ya poco a poco nos fuimos quedando prácticamente mi abuela y mis papás, nada más, ahí en el pueblo. Entonces, pues cada vez más solitos y yo como niña empecé a ver la muerte alrededor. ¿La muerte en qué sentido? En el sentido de escuchar que el papá de X amigo había muerto. La muerte en el sentido de que ya los miércoles no podíamos salir al parque porque en estos pueblos los días festivos eran martes y miércoles, porque los miércoles siempre iba a ocurrir algo. Entonces llegó el punto donde pues mi papá estuvo secuestrado una vez, ya después 2 veces. En medio de todo esto, pues mi papá enfrentó temas muy arriesgados de él estar en medio de balaceras varias veces, pero pues ya esto poco a poco fue permeando en mí y es que un buen día la guerrilla se metió prácticamente a mi colegio, nos utilizó a nosotros como de frente y pues en la carretera pues iba pasando un convoy de la policía y prácticamente era la guerrilla atentando contra todos estos policías y nosotros las niñas en el medio, ¿sí? Wow. Allí empecé a ver la muerte, o sea, ver cadáveres, ¿sí? Esto fue, al inicio fue como la impresión, yo pensé que iba a darme más susto, pero hasta que el momento en que en una ocasión en la esquina de la casa de mi abuela asesinan a un vecino. Esa muerte sí que me impresionó, porque ¿qué pasó? Después de eso yo sentí que ese vecino se me aparecía en todos lados. Claro, porque era una persona con la que yo hablaba, era una persona con la que me saludaba, era una persona con la que yo interactuaba. Esas vacaciones en que mataron a este señor no fueron muy bonitas para mí porque yo sentía que él estaba por todos lados. Entonces una forma de refugiarme porque me daba miedo todo, o sea, esas vacaciones recuerdo muy niña, 12, 13 años, yo no podía estar sola, Carlito.
O sea, estaba en la cocina, no podía estar sola. Entonces, fueron unas vacaciones un poco tortuosas porque tenía que estar siempre con una empleada Pero o claro, con un empleado. es una pequeñina. Sí, y mis papás pues estaban trabajando, mis papás seguían su vida normal, pues yo les había contado, pero pues la magnitud de mi trauma era muy grande. Claro. Y ahí yo empecé como a refugiarme en la oración. O sea, mis papás no necesariamente me estaban diciendo, ore, mijita, no. Yo no escuché eso de ellos, pero yo sí intuitivamente empezaba a orar. Y eso ha sido muy bonito porque es que la oración alejó de mí como ese fantasma que estaba ahí, porque yo lo veía, es que yo no era capaz de bañarlo con la puerta abierta. Y a mí me tocaba llamar a la empleada para que se estuviera ahí en la habitación mientras yo me bañaba, porque yo no podía estar sola. Claro. Pero con el pasar del tiempo fui sanando esto, y no solo eso, o sea, en ocasiones, por ejemplo, que mi papá me mandaba a hacer una vuelta a un sitio oscuro, porque él tenía una fábrica en paralelo, pues cerca a la casa, y en la noche pues se ponía esto muy oscuro, o cuando íbamos a la finca y de pronto él se tenía que adelantar en el camino y yo me quedaba un poquito atrás, yo en oración, yo me di cuenta que yo era capaz de caminar en la oscuridad y avanzar en la oscuridad sin temor. La oración La oración. Y a lo largo de los años, porque te estoy hablando de episodios, madrugadas en Londres, que recuerdo en algún momento, pues que para ir a trabajar, o en ocasiones en las que estoy sola en la carretera, porque yo no le tengo miedo a conducir, me encanta, soy muy valiente en ese sentido. Yo siento que la oración, o sea, ahí yo tengo unos ángeles guardianes que siempre están ahí conmigo. ¿Qué oras tú? ¿Cómo oras tú para yo, poder decir? O una Ave María, siempre llamo a la Virgencita, un Padre Nuestro, el Salmo 23, y yo me siento protegida y me siento valiente. Y cuando les cuento a amigas que hago cosas, sí, cosas sola, sí, viajar por la India sola, que eso se requiere valentía para ser una mujer, por ser mujer, pero yo estoy ahí en oración. Entonces yo creo que eso, de ese gran temor que sufrí de niña, de esos miedos de ver el fantasma de este señor, ¿sí? El refugiarme en la oración hace que hoy en día incluso pues yo acuda a la oración para sentirme que estoy acompañada. Es como si tu alma hubiera elegido, chiquitina, vivir algo tan fuerte como tener la muerte alrededor, para que encontraras ese poder maravilloso de la oración, sí, y te salvara. Y entonces esa Fabi finalmente sale de San Vicente de Chucurí y empieza una carrera profesional fuertísima. ¿Cómo es esa etapa y a dónde te lleva esa etapa? Bueno, Caro, yo no quería seguir viviendo en el pueblo. Claro. Entonces para mí no era una opción regresar al pueblo. Tengo una familia muy grande, unos tíos que me apoyaron, entonces en cuanta locura, me fui a hacer mi maestría fuera del país, regresé, y tal vez como por mi inseguridad o por quererle demostrar al mundo que sí podía, me entregué al trabajo. O sea, lo que llamamos hoy en día ser workaholic. Adicto al trabajo, yo también pasé por ahí. Hace 15 años lo fui. Y mis compañeros de esa época que me escuchen saben que sí. Trabajaba hasta muy tarde, me acostaba con el computador así en la cama, trabajando. Me parecía genial porque en la mañana me levantaba como con las soluciones. Claro, la cabeza no descansaba. Y hace 15 años lo que hoy conocemos del sistema parasimpático y simpático, cuando yo le hablaba a las personas sobre esto, pues las personas, ¿de qué está hablando? Claro, entendiendo qué era lo que me había pasado, yo empecé a estudiar mucho los temas del cuerpo y los temas de la salud. ¿Pero qué fue lo que te pasó, Fabi? Lo que pasó es que yo no dejaba descansar mi cuerpo. Mi sistema simpático lo tenía siempre activado en todo momento. Al tenerlo activado, ¿qué pasó? Yo no estaba durmiendo bien, aparentemente estaba durmiendo bien. El sistema parasimpático, el de la noche, que necesitamos para dormir, no estaba activo. Lo que sucedió es que un día nadando con una amiga me sentí algo aquí que no lo tenía. Entonces me estaba creciendo y creciendo un tumor benigno en ese momento, que me estaba apretando la arteria supraclavicular, que cada vez estaba reduciendo el oxígeno que se manda al cerebro. Pasé por varias juntas médicas porque estaba siendo muy difícil hacer la cirugía. Era una cirugía donde me tenían que hacer el corte, prácticamente era así, porque
por cómo estaba acomodado el tumor. Entonces entré a la cirugía, pero entré activa, o sea, como si yo fuera prescindible en mi trabajo, como si, mejor dicho, no, la empresa DHL se iba a caer porque yo me iba a ir a una cirugía. A una cirugía. Entonces, entré a la cirugía y todo mi sistema colapsó, ¿sí? Los médicos no se explican qué fue lo que pasó. El urgentólogo me visitó durante el mes que estuve en la clínica, porque pues yo era por 3 días, terminé quedándome un mes. Al día siguiente de la recuperación yo caí en cuidados intensivos. ¿Qué sucedió? Mi cuerpo, pues los signos vitales eran como si estuviera el ritmo cardíaco al máximo tope en el gimnasio, ¿sí? Pero la presión arterial estaba en el piso. Entonces, lo que hiciera por el ritmo cardíaco podría afectar la presión y inverso. Entonces ya después de varios días de estar así, el médico ya llamó a mi mamá, ya le dijo, mira, ya llamen a la hija, ya llamen al esposo, o sea, aquí ya, no hay nada que ya hacer. No hay nada que hacer, ¿sí? Llamen a despedirse de ella. Entonces, pues efectivamente fue así, o sea, yo no recuerdo mucho, o sea, yo solo sé que estaba plácida. O sea, plácida en el sentido de estaba descansando. ¿Sí? ¿Estabas tranquila? ¿No tenías miedo a morir? Estaba tranquila. No, es que yo no estaba, la preocupación cuando salí del estado de coma era mi mamá, la angustia de mi mamá. Yo sentía la angustia de mi mamá. Y yo creo que la sentía era porque ella me tenía en cadena de oración. Entonces tal vez había mucha oración por mi vida, que yo no pensé ni siquiera en mi hija, en mi esposo. Yo en ese momento, cuando salí del coma, lo primero que pregunté era a mi mamá, necesito hablar con mi mamá. Pero claro, hoy, pues después de que desperté, sé de todo el esfuerzo que hizo mi mamá, ¿sí? Y digo, pues, aunque no estuviera ella ahí, porque era la época donde a los familiares no los dejaban entrar a cuidados intensivos. Ahora es más común entrar. Yo entré cuando mi papá estuvo. Entonces, ¿qué pasó pues, después? O sea, tu cuerpo explota, terminas en cuidados intensivos, sí. Terminas en estado de coma, le dicen a tus papás vengan y a tu familia vengan y despídanse, Sí. Y tú despiertas del coma, Sí. habiendo sentido a tu mamá por esa Sí. cadena de oración. ¿Qué pasa ahí? Empiezo un proceso de recuperación lento en la clínica, donde los médicos no se explican qué era lo que había pasado conmigo, donde piensan que de pronto mi tumor tenía una relación con otros órganos, donde tratan de ver cuál era la explicación y no logran encontrar una explicación, porque una mujer sana sí tenía un tumor, el tumor no mostraba una malignidad. ¿Por qué había sucedido eso? Ahí empieza una serie de complicaciones, bacteria, pero ya unas complicaciones pues más manejables, no la complicación mayor. Pero ahí empieza algo, Caro, y es que fíjate que estaba casada y no te estoy mencionando a mi esposo, te estaba mencionando es a mi mamá. Entonces, el revivir, yo creo que fue la oportunidad para, venga, revivo, pero en esa relación, porque yo en la clínica sí me preguntaba en ocasiones, o sea, ¿cómo así que estoy acá? No se supone que es mi esposo el que tiene que estar acá. O sea, de alguna u otra forma, los dos no estábamos en una relación como tan fuerte como para pensar de que yo podía contar con él en ese momento tan determinante en mi vida. Yo todavía estaba ahí, era apegada o no tanto apegada a mi mamá, sino no sentía que yo podía contar con él. Nuestra relación no estaba lo suficientemente Y habías puesto fuerte. todo tu foco en el trabajo. Sí. Tu mamá pues porque es la mamá desde que naciste, pero tu foco en el trabajo, y de repente una relación de matrimonio estaba como en un plano diferente. Entonces me dices que quieres revivir también desde lo importante, ¿no? También desde lo humano. Así es. ¿Y qué pasa? Bueno, ¿y qué pasa después? Salgo, los médicos quieren hacerme más pruebas y la verdad, Caro, yo sentía en mi corazón que el tema mío no era un tema físico del cuerpo,
era un tema de mis comportamientos. Entonces yo decía, ¿para qué me hago más exámenes? ¿Para qué me voy a donde el internista? Que es muy importante, ¿sí? Si es que mi problema está acá, yo lo que tengo que cambiar son hábitos. Tu problema está en tu mente. Claro, entonces ya, y empecé a asistir ya a charlas con médicos sintergéticos, bioenergéticos, que hace 15 años esto no era tan común como hoy en día uno irse a un médico funcional, ¿sí? En ese entonces era relativamente nuevo, con el doctor Carvajal. Yo entraba a charlas con médicos, pero porque quería aprender y quería saber qué era lo que me había pasado y entender todo lo que te estoy diciendo ahora del parasimpático y el simpático, que algo que normalicé de acostarme a dormir trabajando, o sea, hace 15 años no lo hago, y es que tengo que respetarme mis momentos, mis ciclos, cuidar mi cuerpo para que se dé todo lo demás. Entonces, a partir de allí, yo estaba en un proceso, Caro, de un nuevo trabajo también. ¿Y cómo te parece que estando en la clínica a mí me llaman para contratarme en un nuevo trabajo? Me mandaron flores y todo, porque pues yo les dije que me esperaran una semana. Me esperaron 4 semanas porque pues estaba en el proceso. Arranqué en un nuevo trabajo. Que les dije, espérense, estoy divorciada, espérense, estoy en estado de coma. Y me esperaron. Y es que yo quería una empresa que me quisiera, me querían. Entonces empecé un proceso de, venga, ¿cuáles son esos hábitos que yo tengo que cambiar en el trabajo, en mi cuerpo, con mi pareja, en mi hogar? Y parte de todos los cambios también, pues vine con mi marido a dar vida. Y fue la toma de decisión, incluso estando en la clínica, de tener a Victoria. Wow, y Victoria es una victoria. Victoria es una victoria porque pues la tuve después de un proceso, pues estamos hablando de quedé embarazada después de 4 meses de un proceso de estar desahuciada. Pues es una victoria de la vida, sí, de la vida tuya, y la vida de ella es una victoria de la relación, de lo verdaderamente importante, ¿no? Sí, y una victoria también laboral para el servicio de los demás, ¿sí? Porque el hecho de haber resignificado el tema del trabajo, de hacerlo con calidad, de ver que el trabajo te puede, si tú no te mides, o sea, dañas tu cuerpo, ¿sí? De verlo y de poder con razones poder desde la posición de jefe, desde la posición de líder, poder ver cuando alguien de pronto tú lo ves que está encausado, que está trabajando de más, poderle hablar desde el testimonio, venga, es que esto te puede pasar y el trabajo no vale la pena para eso, ¿sí? Entonces fueron estas aristas las que me llevaron a esto. ¿Y cómo es esa nueva etapa de la Fabi renacida, reviviendo su relación con su hija Victoria, que es una victoria? ¿Cómo llevas todos esos aprendizajes a tu vida laboral? Bueno, ya con el pasar del tiempo, nosotros empezamos con mi esposo a servir en nuestra parroquia. Pues tenemos unos sacerdotes amigos muy queridos que nos dieron la oportunidad pues, de apoyar a diferentes personas, y se nos dio la oportunidad de apoyar parejas. ¿Sí? Claro, entonces, con esa experiencia y con esa vivencia. Nosotros llevamos hace un poco más de 10 años con Fabio trabajando para preparación de nuevos matrimonios, encuentros de parejas, que normalmente siempre tiene uno de los encuentros de parejas que están en crisis, apoyamos siempre este tipo de causas. Y en paralelo, Caro, en algunos momentos a mí siempre me ha gustado servir. Entonces llegó un momento en donde ese servicio que se hacía, bien siendo en un templo comedor o bien siendo ayudando a unos niños en unas vacaciones, esa energía la empecé a encauzar en mi trabajo en la medida en que yo fui escalando en el trabajo. Entonces, porque veía también que me demandaba mucho tiempo, y en esa guía espiritual lo que me recomendaron es, Fabi, entonces, ¿cómo ese servicio que haces afuera, que ahora no tienes tanto tiempo, cómo lo vas a resignificar? Y así fue como empecé a resignificar. Llevaste el servicio al trabajo. Así es, cosas que no me pedían.
pero es que viendo el impacto en las personas, o sea, yo, Caro, mi posición alcancé a tener 250 personas directas y 2.500 indirectas en 14 países de América Latina. La pandemia fue algo muy duro, ¿sí? Para muchos. Entonces, ¿cómo llevar calidad en un trabajo muy exigente, en unos momentos muy demandantes, pero cómo llevar seguridad psicológica? Cómo llevar pues esperanza, cómo llevar calidad de vida, cómo llevar salud mental. Pues claro, un método, pues dentro de mi área nosotros teníamos como una escuelita con unas competencias que teníamos para desarrollar y con unos encuentros puntuales donde reconocíamos nuestros avances tanto en lo personal como en lo profesional. Y hoy por hoy, pues a pesar de que ya no trabajo con mi equipo, con este último equipo hace un año, ellos me siguen hablando, me siguen escribiendo, me siguen consultando, me siguen contando de sus victorias. Una, por ejemplo, ya es country manager de la marca en un país en Centroamérica, la otra ya ascendió, la otra pasó a otra empresa a ser directora. Entonces, todas esas cosas no las hace uno con ese propósito, pero ellos me llaman a contarme y también a preguntarme, Fabi, pásame tal material de cuando tú manejabas esto y esto y esto, porque yo, paralelo a todo lo que teníamos que entregar nosotros dentro de nuestros indicadores, nosotros teníamos nuestra escuelita pero para prepararnos. Si un líder te está oyendo y dice, yo quiero hacerlo de Fabi, yo también quiero servir, quiero llevar mejor calidad a mis colaboradores en momentos de estrés e incertidumbre, ¿qué le dices? ¿Cómo se hace eso? Bueno, claro, en una palabra, con amor. O sea, la verdad, yo oraba por todo mi equipo todos los días. Yo oraba por mi equipo y en esa oración salían las necesidades. Y cuando estaba con ellos en momentos de dificultad, porque a veces mi oficina, aunque fuese virtual, se convertía en un confesionario, ¿sí? No necesariamente cuando yo tenía los one-to-one, las personas de mi equipo se acercaban a hablarme de un problema necesariamente del trabajo. Las personas de mi equipo muchas veces se acercaban era por algo personal y siempre les saqué el tiempo al tema personal porque es que si ellos estaban bien, la empresa iba a estar bien. Entonces, daba confianza, ¿sí? Me daba el tiempo porque la responsabilidad, el amor está por encima de la responsabilidad. Entonces, si uno tiene que llegar un poquito más tarde, pues esa era mi convicción. Si tengo que llegar un poquito más tarde a donde mi jefe para atender, para escuchar a alguien que lo necesita, yo primero voy a estar ahí porque el amor está por encima de la responsabilidad. Entonces de allí salían y de escuchar también al mismo equipo, porque es que yo también les decía, o sea, estoy cansada, tenemos estas presiones, ¿cómo lo vamos a hacer juntos? Y juntos armábamos cuáles eran las necesidades y juntos, bueno, ¿de dónde nos vamos a armar de herramientas para? Y aparecía el dinero para contratar a un consultor, no sé, aparecía de un presupuesto que sobraba en México, o aparecía algún recurso en Chile para hacer algo, o nos aparecía alguien en Brasil ofreciéndonos algo y bueno, listo, eso es lo que necesitábamos y salíamos adelante. Todo fluye cuando uno se pone la dinámica del amor, las puertas se abren. Sí, sí. Y aunque habían cosas que de pronto pueden ser difíciles, porque son difíciles, hay diálogos que son difíciles, claro, lo que hemos hablado en diferentes oportunidades, es ver en el otro que ahí está también Dios. Ver la luz de Dios en el otro, sí. Como estamos viéndola a través de tu historia. Fabi, entonces, esta mujer, para que lo sepan, los KPIs la acompañaron, o sea, más amor daba a sus colaboradores, mejores resultados tenían. Así es, Caro, o sea, no era con ese propósito jamás, pero yo te estoy hablando que hace más o menos unos 15 años atrás, cuando recién empezaba a liderar gente, yo no era buena. O sea, estamos hablando que en esos indicadores de engagement, no, a mí era de las que me llamaba, en alguna oportunidad me pasó que Recursos Humanos me llamó a ver qué es lo que está pasando con usted, ¿sí? Pero te estoy hablando que a partir de este suceso en mi vida, a partir de querer ser todos los días mejor persona para servir mejor, sin ser un propósito específico, pero los números me acompañaban, o sea, los números de engagement de mi equipo, de equipo tan grande, transversal, de 0 a 100, llegué a estar consistente en 94, 96, 95, que usualmente este tipo de áreas que son de operaciones, que tienen mala fama porque no les gusta a la gente trabajar allí, pues
75, es lo normal, y no estos indicadores. Pero esto era más un tema de, venga, esto es duro, sí, enfrentémoslo, pero enfrentémoslo juntos. Y yo también me desnudaba con ellos en el sentido, yo también estoy cansada, esto también es difícil para mí. Venga, ¿cómo lo hacemos agradable para todos? ¿Qué necesitamos? Y entre todos buscábamos, pues, ser mejores. Ay, qué poderoso esto. Fabi es una mujer que ya la están viendo dedicada al servicio, pero es una mujer que aprendió también desde chiquita y sobre todo con la experiencia de estar desasociada a escuchar el cuerpo. Y el cuerpo, y voy a cambiar un poco de tema, el cuerpo le ha hablado de una manera clara y contundente y ella lo ha oído y eso le ha permitido en 2 ocasiones con su padre y con su abuelita estar en los momentos críticos. Quiero que nos hables de eso, de esa historia y de cómo escuchar el cuerpo. Caro, no te puedo hablar que fue de manera directa que yo supiera que mi papá ya se iba a ir. O sea, mi papá fue un enfermo, pues tuvo muchas dolencias antes de irse. 9 años antes de irse él estuvo con diálisis. Fue diabético, hipertenso. Para mí él es un maestro en el sentido de qué no hacer para yo llegar allá también. Pero fue un hombre muy guerrero, o sea, él no se sentía enfermo. Lo normal es que un enfermo de diálisis dure 2 años en promedio y pues él duró 9 años y la seguía batallando. O sea, no fue de eso que se fue. Entonces, mis papás se fueron a vivir cerca de mi casa a Medellín, ellos vivían en Bucaramanga y yo usualmente los veía a ellos 2 veces a la semana. Pero antes de que mi papá se fuera, no tengo una justificación puntual, pero yo sentía que lo tenía que ver. Y lo alcancé a ver hasta 2 veces al día durante casi que las últimas 2 semanas de su fallecimiento. O sea, yo quería verlo y me iba para allá a verlo. ¿Tu cuerpo te decía, vamos y lo vemos? Sí. Y yo le doy gracias a Dios por haber escuchado a mi cuerpo. O sea, de verdad, es que estaba en alguna reunión o algo así, sabía que mi esposo, mi hija, pues ahí estábamos los 3 hijos, o no me acuerdo si ya estaban estábamos con los 3 hijos. Yo sabía que me estaban esperando, pero yo tenía ganas de ver a mi papá, pero no era porque presintiera algo, o mi cuerpo lo presentía, pero no puedo decir que aquí había conciencia de ello. Y le doy gracias a Dios de haberle obedecido al cuerpo en ese momento. O sea, lo vi y me lo pude gozar los últimos 15 días, lo pude ver más que nunca en los últimos 15 días y compartir con él. No, hermosa. Y la historia de tu nonita, de tu abuelita, que a mí me puso la piel así de gallina. Ay, con mi nonita fue muy especial. Yo soy la nieta mayor. Mi nona es era una matrona, o sea, ella influenciaba en la vida de todos, un ejemplo a seguir, una mujer que a sus 40 años se separó y con una casa en el pueblo y un carro, mejor dicho, ya después hizo y deshizo en temas de capital y en temas de influencia con sus hijos y con sus nietos y con sus bisnietos. O sea, siempre fue muy generosa, muy trabajadora y muy amorosa también. Con mi nona igual, o sea, empezamos a sentir que ya teníamos que irnos a verla. Con mi nona sucedió algo muy bonito, Caro, y es que ya sabíamos que a mi nona se le estaban muriendo sus partecitas y pues en sus últimos días pues ya ella no era capaz de sacar sus fluidos por sí misma. Entonces ella entró prácticamente, podríamos decir, en un coma, pero no fue ningún coma inducido y no había ninguna máquina que la sujetara. Simplemente ya estábamos esperando que sus órganos dejaran de funcionar y estaba simplemente con medicina para el dolor en la clínica. O sea, nos la íbamos a llevar ya para la casa, pero pues finalmente los médicos dijeron, dejémosla acá. Entonces, ya en sus últimos días, le dijimos a mi nona, Dianita va a venir, mi hermana, va a venir. Mi hermana vive en Londres. Entonces mi hermana cambió 3 veces de vuelo para poder venir, pero mientras venía, estamos hablando un jueves, un viernes en la mañana, el día antes de fallecer, yo entré a la habitación bien temprano y yo la sentí
como un poquito como congestionada en la respiración y empecé a orar con ella. Le hice un rosario. Al terminar el rosario, Carito, la respiración de ella estaba más pausada, ya no estaba como con ese... Pasó de agitada a tranquila. Estaba tranquila. Y me estuve con ella allí y empecé a observar cosas en su cuerpo, como que llegaba alguien y algo pasaba en su ojito, o se cerraba de más, o botaba una lagrimita, o movía algo siempre estaba pasando en su cuerpo, a pesar de que aparentemente ella ya no estaba. Y lo más impresionante de todas esas señales es que mi hermana va cambiando de planes en el vuelo, porque en la medida en que podía, en un vuelo antes, pues tuvo que tomar como 4 vuelos. Pues ella lo iba adelantando, no teníamos una hora precisa para ella llegar, entonces ella llegó a Colombia, se comunicó conmigo por medio de otra persona porque no le sirvió el rooming, y me dijo: es probable que me vaya en equivuelo. Yo me fui para el aeropuerto, mi mamá se quería ir conmigo y yo le dije: no, mamita, yo me voy tranquila, que yo vengo primero aquí a la casa, usted le da de comer a mi hermana y ya después nos vamos para la clínica. Pero cuando llegué al aeropuerto, mi hermana estaba bajando, la vi así de lejos, ella iba a ir al baño y yo le hice así una ceñita como que ¿y ella qué? Vámonos ya. Entonces salió, no la dejé ir al baño, pues tampoco era que yo estuviera así de afán, no, simplemente le dije: nos vamos ya para la clínica. ¿Qué estabas sintiendo en ese momento? Yo estaba sintiendo que ella ya se tenía que ir para la clínica, o sea, no la dejé ir al baño. No fuimos, no te estoy hablando que haya corrido por la autopista, no. Yo sentía que ya teníamos que ir. Llamé a mi mamá, le dije: mamita, no te voy a llevar a mi hermana a la casa, nos vamos ya para la clínica. No le dije más nada. Llegamos a la clínica y cuando entramos fue en el momento de la ida de mi nona, del fallecimiento de mi nona. Entonces, a mí eso me dejó consternada, porque Dios mío, o sea, mi nona nos estaba viendo, mi nona nos estaba sintiendo, o sea, el saber que, o sea, llegar a la clínica y darse la partida de ella en ese momento, pues reitera una vez más en mí como, primero, la sabiduría del cuerpo. Sí, que era... El cuerpo además es como una antena, ¿no? Sí. Que lograste sentir esa comunicación de tu abuela, es ya, sí. No hay un tiempo ni de ir al baño, sí. para que nos despidamos. Sí, y la trascendencia de su alma, porque yo siento que ella nos estaba guiando en todo momento hasta llegar allí. Ella estuvo allí en todo momento. O sea, ¿cómo justo va a fallecer después de haber tantos cambios de itinerario, en el momento en que llega mi hermanita, que yo sabía, mi nona adoraba a mi hermana, ¿sí? Entonces, pues... ¿Tu nona estaba ya en conciencia universal, ya unida? Sí. ¿Ya en todas partes? Estaba en todas partes. Y fíjate, Caro, que estaba tan en todas partes que ella buscó el momento de estar solita para ya dar su último respiro. Porque ella nunca estuvo sola, o sea, en los últimos 5 días que ella estuvo en la clínica, pues hacían la excepción con nosotros, nos dejaban entrar 4 a la habitación, pero afuera siempre estábamos por ahí unos 10, familia. Entonces, justo en un momento ahí de cambio, es donde ella deja de respirar, que es para el momento donde yo llego con mi hermana. Entonces ella ya estaba en esa conciencia universal, ¿sí? Ahí lo vi claramente. Entonces me parece impresionante. Entonces, afianza una vez más como mis creencias de somos uno con Dios. Y somos uno. Dios está en todas partes y pues nuestros seres queridos también están ahí. Y así es, Fabi, qué hermosura. Uh-huh. Quiero hablar ahora de tu plan del alma, porque todo este reconocimiento, de esta intuición, de ese aprender a sentir el cuerpo, de este haberte salvado de la muerte de niña, el haberte salvado de la muerte, aprender a revivir, aprender a llevar el amor a entornos laborales, todo esto tiene que ver con tu plan del alma, con tu misión de vida. Quiero que nos cuentes, porque yo lo conozco, porque Fabi está en LEAD, entonces me conozco su plan A.
pero quiero que nos cuentes a todos de esa gran misión que tienes en tu vida. Sí, claro. Pues fíjate que ese llamado al alma también lo sentí en mi cuerpo, ¿sí? Y tal vez estoy haciendo mucho llamado de atención de eso porque también es un descubrir mío. O sea, el saber que el cuerpo te habla, ¿sí? Yo venía incómoda con unos temas en el trabajo, también pues tal vez también cansada como de estar haciendo lo mismo y quería intentar cosas diferentes. En parte este fue el motivo, sin ser consciente, de ser parte de nuestro movimiento, de nuestro grupo, de nuestra comunidad LEAD. Y es que el cuerpo empezó a hablarme con algunas señales puntuales, y es que, ¿cómo te parece que tengo 47 años y me doy el gusto de poder decir que mis indicadores corporales están pero súper bien? Como de quinceañera. Como de quinceañera. No tengo que andar con botiquín para ningún lado, gracias a Dios. Sin embargo, pues ya habiendo corrido para ese momento 5 maratones, pues salí a trotar y el cuerpo me habló. ¿En qué sentido? Me empezó una taquicardia, ¿sí? Y esta taquicardia llegó, pues me fui para la clínica, y en la clínica pues tienen un protocolo que por encima de 35 en la troponina es infarto. Entonces resulta que yo llegué con la troponina en 37. Entonces me marcaron protocolo de infarto, pero en ese momento no me dijeron nada, me iba dando un infarto cuando me enteré que estaba en el tema de infarto. Sin embargo, es lo que pasa también con el ácido úrico y con otras cosas que se activan después de tú hacer deporte. Fue una falsa alarma, o sea, me revisaron, fue una falsa alarma, 5 cardiólogos hablaron conmigo y me dijeron: usted aparentemente está durmiendo bien, pero hay algo que no la está haciendo descansar bien. O sea, piense muy bien qué es lo que le está pasando, porque no es normal que te dé una taquicardia. O sea, estás muy bien. O sea, incluso ellos me dijeron, uno me dijo: mire, la probabilidad de que le dé un infarto en 2 años, a usted no se le va a taponar ninguna arteria. O sea, sus arterias están perfectas. Es bajísima. Entonces, revise esto muy bien. Entonces, yo, en unas reuniones que tuve fuera del país con los grupos globales, yo empecé a orarle a Diosito en las reuniones: Dios mío, por favor, ayúdame a ver con los ojos del corazón. O sea, yo no quiero ver aquí racionalmente, o sea, con los ojos del corazón. Ese es el momento mío ya de alzar la mano, pues para retirarme, para hacer una pausa, ¿sí? Y precisamente empecé a sentir esas incomodidades en algunos aspectos en las reuniones donde no me sentía como a tope. O sea, no te puedo explicar cómo, pero no me sentía bien. Sí, tu cuerpo te hablaba. Esta petición de enséñame a ver con los ojos del corazón. Y el cuerpo te lo empezó a mostrar. Sí, me lo empezó a mostrar con incomodidad. Me lo empezó a mostrar con que no es mi lugar. Me sentía fuera de lugar, tratando como de encajar. No había algo específico, puntual. Sí habían ocurrido algunas cosas antes, pero no había en ese momento algo específico. Sí, no, es el alma indicándote que es hora de moverte. Exacto. Entonces aparece la oportunidad de poder hablar en la empresa para hacer una negociación, que digo yo, eso fue diosidencia, llena de temores, porque mi principal temor siempre había sido el renunciar, siempre había sido el no tener trabajo. Por algo había pasado anteriormente lo de workaholic, pero yo pensé que durante esos 15 años yo ya había aprendido. Y yo creo que sí aprendí, porque mira que no dejé llevar mi cuerpo a algo bien extremo que sucediera. O sea, sucedió esa señal, la escuché, ¿sí? Escuché la señal, ¿de acuerdo? Y escuché la señal, le pedí a Diosito, se dieron las circunstancias. No fue fácil, porque después de tomar la decisión, porque tomé la decisión consensuada, o sea, lo hablé contigo, lo hablé con Belén, lo hablé con mis terapeutas, con un coach que tengo y con mi familia. O sea, muy importante. O sea, yo hasta que no recibí en un viaje que tuve,
como el mensaje de mis hijos y mi esposo. O sea, eran 4 videos, ellos como animándome a toma la decisión y te vamos a amar, trabajando o no trabajando, y por qué no date un tiempo para que, como cuando pasa con el GPS, cuando nos salimos de la vía y recalcula, o sea, se vale. Entonces, se vale recalcular, me gusta esa analogía. Se vale salirme de la vía, recalcular y con calmita. Exacto. Entonces ese fue como el permiso que me di trabajado, y así fue como tomé la decisión. Y tomé la decisión, vino la culpa, o sea, no fue fácil porque vino la culpa de inmediato, la culpa de, Dios mío, ¿yo qué hice? La culpa de no hacer nada, cuando lo que necesitaba era no hacer nada. Claro. Me vino una avalancha de presión, que ahí sí, Caro, ahí sí me enfermé. O sea, ahí sí, me fui a urgencias y me dijeron, no, la tenemos que incapacitar porque usted está con burnout. O sea, pero después de haber renunciado, que eso no lo hice público, eso te lo conté a ti. Sí, y es lo que hablamos, todo lo que ocurre en la mente, ¿no? Puede el cuerpo estar sin trabajar, pero la mente se siente culpable porque renuncié y pum. Exacto. Entonces, no, aquí el tema es, ante eso es, no hay otro camino, es baje. O sea, aprenda a vivir con eso, aprenda a vivir con la pausa, aprenda a vivir con que un día a la vez, más despacito. Me volví a leer El elogio de la lentitud y otros cuantos libros, o sea, volver a apreciar la comida, masticar 30 veces la comida, o sea, volver como a apreciar las cosas sencillas y empezar a tomar decisiones como de corto plazo, pero que no eran tan de corto plazo, y es, bueno, voy a estar en este periodo recalculando qué quiero hacer que normalmente no soy capaz de hacer porque no tengo tiempo, ¿sí? Entonces, yo había dejado una maestría a medias, voy a retomar la maestría, era una segunda maestría. Bueno, ¿y qué más te gustaría hacer? Qué rico hacerme esta maestría, donde hice la primera maestría, que fue en Londres. Qué rico poder ir a hacer como una pasantía ya, pero con la excusa de la nueva tesis de grado poder hacer la otra. Entonces empecé como a habilitar esas cosas que me tenían desde igualdad. El qué rico, ojo a esto, no es otra vez llenarme de cosas, sino el qué rico, qué me parece rico, qué es una delicia, qué me gozaría. Esto es el aprendizaje mayor aquí, que es poderoso. Sí, y es vivir eso que una vez de pronto, otra vez me enrole o esté en algo a toda, pues de pronto no lo voy a poder disfrutar. O sea, era el momento indicado. Y claro, y estando en Londres, estando hablando con mis profesores allá, fue muy bonito porque ellos me hicieron dar cuenta de todo el aprendizaje que había tenido en estos años. Incluso me decían, venga, póngase ya a hacer el doctorado, me volvieron a invitar a hacer el doctorado, póngase ya a escribir papers para el Harvard Business Review y ellos se lo pagan, yo le doy el contacto. Bueno, empezaron ahí todos animados, todos lindos, pero en últimas era como diciéndome, Fabiola, usted esos aprendizajes que ha tenido, póngalos al servicio, o sea, hable más de esos aprendizajes de la industria, porque les di varios casos, pues, de cómo la teoría y cómo es la práctica, cómo se vive la práctica, en discusiones de offshoring y airshoring, bueno, en fin, discusiones de supply chain. Y yo ya había pensado en escribir un libro, pero ellos como que me hacen barra para escribir el libro, y para ese entonces dio la casualidad que pues quien nos editó el libro, él estaba en visita en Medellín, yo estaba en Londres, mi esposo se reúne con él, lo entrevista, y ya estando allá digo, no, bueno, listo, voy a empezar. Decidimos que íbamos a invertirle la apuesta al libro, pero obvio, a una velocidad que permita que también yo terminara la maestría, y ha sido un reencontrarme con mi profesión súper relevante. ¿Por qué? Porque es que... ¿Cuenta de qué se trata el libro? Sí, toda mi vida la he hecho en cadenas de suministro, o sea, todo lo que tiene que ver desde la extracción de materias primas, pues todo el proceso de los proveedores, compras, producción, hasta entregar un producto a un cliente final. Siempre había creído que mi carrera, que mi profesión era de las más importantes, aunque son como profesiones que son que están aparentemente en la invisibilidad. O sea, desde esa invisibilidad, supply chain maneja todos los indicadores
importantes y relevantes para cualquier inversionista en una organización. A mis manos había llegado un documento hace unos años sobre sostenibilidad y que el 90% de la sostenibilidad se daba en las cadenas de suministro. La verdad es que mi primer contacto con sostenibilidad fue desde la incomodidad, claro. O sea, como que qué pereza me están colocando aquí a hacer más cosas, cuando yo lo que tengo que hacer es disminuir costos, disminuir CAPEX y aumentar con el servicio, aumentar las ventas. Entonces, este tema de la sostenibilidad empieza a darle un motivo y un propósito diferente a mi profesión. Y un propósito de, Dios mío, en nuestras manos como profesionales está el 90% de la sostenibilidad, es decir, de mejores empresas para el mundo. Cuando empiezo a ver que tanto yo como la mayoría de mis colegas alrededor no tienen ni la más remota idea del tema, y en la medida en que yo estudio y estoy con ingenieros ambientales retesos, con biólogos retesos, con gente que trabaja en el gobierno, o sea, estoy hablando de mis compañeros de maestría y que veo que son retesos, pero con muchos sesgos de la cadena de suministro, yo digo, no, ahí es donde está. Ahí es donde tengo que unir, claro, de unir a estos dos. ¿Cómo se llama tu libro, Fabi? Mi libro se llama Change, Chance, es un juego de palabras, Change, cambio, Chance, oportunidad. Y es cómo liderar con éxito tu cadena de valor hacia la sostenibilidad y ESG. Entonces prácticamente el libro es un recorrido es escrito para los CEOs y es desde las oportunidades que tenemos para mejores empresas para el mundo, ¿sí? ¿Cómo les parece? El libro sale pronto, hay que estar súper pendientes. Esta mujer, Fabiola Rincón Santamaría, nacida en un pueblo que tristemente fue reconocido en su momento por la violencia, llega a esas posiciones inmensamente altas, pero en la mitad aprende a manejar con la oración la muerte. En la mitad se volca sobre el trabajo y termina desahuciada y reaprende y resignifica el trabajo, resignifica su relación y tiene a Victoria, su hija, que es una Victoria. Transforma su vida laboral, acompaña a parejas a reenamorarse con base a esas experiencias y hoy encontró ese propósito hermosísimo de vida. No se les olviden estos mensajes, escuchen su cuerpo, escúchense, no lleguen a esas situaciones extremas y este propósito de vida es sostenibilidad. Imagínense el propósito de vida, un mejor planeta. Fabi, qué hermosura de entrevista, gracias. Mensaje final para la gente. Pues que en las manos de todos está el poder cambiar, en las manos de todos, y si escuchamos nuestro cuerpo, si escuchamos lo que Diosito tiene para decirnos, creo que podemos resignificar nuestras acciones para trabajar por ese propósito. Y nuestro propósito, al final, sí está muy complicado encontrarlo, pues el propósito es el amor. El propósito es el amor. Que es esa belleza de mensaje. No se preocupen por encontrar un propósito así complicadísimo, específico. El propósito es el amor. ¿Qué amas hacer? ¿Cómo amas servir? ¿Cuál es el amor que experimentas cuando sirves a los demás? Desde donde estás, como esta mujer maravillosa, Fabiola Rincón Santamaría, donde está esa oportunidad de cambio, ¿no? Donde está ese change, chance. No se pierdan su libro, Fabi. Infinitas gracias. Muchas gracias, Carito. Gracias. Hermosa.